Estamos el 6 de octubre en la Iglesia Bíblica Bautista de Mercedes y estamos por hablar del Evangelio según San Juan, capítulo 4, donde habla de la mujer samaritana. No pretendemos sacar todas las enseñanzas, como ustedes saben, la Biblia tiene muchísimas enseñanzas, pero algunas centrales sí, las más centrales. Y vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 4, que pueden ubicarle en sus Biblias. San Juan 4.1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Se calcula más o menos los estudiosos que esto fue para ser aproximadamente un mes de diciembre, y Juan el Bautista ya para esa época estaba siendo preso, como dice en los otros evangelios, y el Señor Jesucristo más o menos en esa época, cuando le pusieron preso a Juan el Bautista, él salió y se fue hacia Galilea. Entonces, en este capítulo vamos a empezar a hablar de la mujer samaritana, que en el capítulo 3, o sea, el capítulo anterior del Evangelio según San Juan, habla de Nicodemo. El Señor tiene una entrevista con Nicodemo. Nicodemo vino de noche y le entrevistó a Jesús. Nicodemo era un sacerdote, uno principal entre los judíos, y en Juan capítulo 3 el Señor le dice a Nicodemo cómo nacer de nuevo, porque él no sabía cómo nacer de nuevo siendo sacerdote. Y ahí está el famoso versículo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, por supuesto, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí viene el famoso versículo siguiente, 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y un poquito más abajo dice que muchos no vienen a la luz porque no quieren que se descubran todas las obras malas que ellos hacen, porque Él es la verdadera luz. Hay muchos que no quieren recibirle y no quieren aceptarle porque aman el pecado. Tienen que dejar muchas cosas. Bueno, esa entrevista fue de Jesucristo con Nicodemo. Nicodemo era un principal de alto rango, era un miembro del Sanedrín. Y acá en el capítulo siguiente, Cristo baja a un rango social bajísimo como esta mujer de Samaria. Los samaritanos para los judíos eran los peores. Yo le dije la vez pasada, guardados de los perros, porque la palabra perro era usada mucho de los judíos para llamarle a los samaritanos perros. No se podían ver. Bueno, acá van a aclarar en este capítulo 4, el Evangelio según San Juan aclara más adelante, ¿no es cierto?, que los judíos y los samaritanos no se dan entre ellos, como Argentina y Brasil en el deporte. Es así. Aunque, bueno, yo no sé, capaz que era peor la diferencia, porque los judíos son tremendos cuando tienen enemigos. No es que estoy disimulando, son tremendos cuando tienen enemigos. Por eso lo han atacado mucho también, ¿no es cierto? Eso no significa que nosotros no le queremos a los judíos, le queremos porque es el pueblo de Dios y Dios va a volver a tratar con su pueblo según la escatología que conocemos, el milenio, antes ya en la gran tribulación, ya el pueblo judío se va a convertir en masa. Y por eso ya aparece un grupo de 144.000 judíos. Bueno, hay que aclarar porque los TJ dicen que los 144.000 es de toda la época de la iglesia, ¿no? Judíos, y es en la gran tribulación. Si no leen Apocalipsis capítulo 6, dicen de cada tribu, te dice de las 12 tribus de Israel, te dice cuánto había
de los 144.000 judíos, ¿no? Y en el capítulo 7 aclara justamente que había una multitud que nadie podía contar en el cielo, dice. Entonces, ¿por qué dicen ellos que solo 144.000 van a ir al cielo? Si en Apocalipsis capítulo 7 dice que nadie podía contar la multitud, que solo salieron de una sola época, que es la época de la gran tribulación, que según nuestros escatólogos, teólogos, dicen que son de 7 años, de acuerdo a la profecía de Daniel, capítulo 12, capítulo 9, perdón, Daniel capítulo 9, de la semana de Daniel. Pero eso no vamos a entrar ahora porque no terminamos eso. Yo ya una vez le hice los cálculos acá a ustedes, ya le hice todo eso, ya. Eso no sé si grabamos, creo que no grabamos eso, ¿no? Pero van a encontrar ustedes en internet las 70 semanas de Daniel explicadas, y ahí le van a explicar a algún pastor, hay pastores que son fundamentales, que explican la Biblia. Ustedes tienen que ver que te explique la Biblia. No te digan eso que vamos a hacer un remate y a ver quién da mano. No son pastores. Vamos a otra cosa, ¿no? Y dice que el 4.3 de Juan, el 4.3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Increíble el Señor Jesucristo. Y le era necesario pasar por Samaria. Eso nos sorprende mucho. El versículo 4 nos sorprende mucho porque según los estudiosos de la Biblia, esto se está refiriendo que le era a él lo que está expresando este texto, que es casi lo que yo quiero imprimir en esta reunión, es casi acá, capaz que está el 90% de lo que yo quiero enseñar hoy en esta reunión. Este versículo está diciendo que el Señor Jesucristo tenía una necesidad increíble, Dios teniendo una necesidad, pero sí, Cristo era hombre y tenía necesidad, y un poquito más adelante se sentó en el pozo ahí de Jacob, ¿no es cierto?, ahí en Samaria, cerca de los montes de Gerizim, donde estaban la sinagoga de los ¿cómo se llama? Los samaritanos, ¿no? En los samaritanos, y el Señor Jesucristo discute un asunto teológico con la mujer samaritana, ¿no? Hasta que ésta se convence que el Señor Jesucristo realmente era el Mesías. Es una gran sorpresa que se pegó. Pero miren lo que dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Mire, según los estudiosos, había 3 rutas para ir de Judea a Galilea. Había 3 rutas para ir. Estaba la ruta que estaba bordeando el mar Negro, el mar, ¿cómo se llama? El mar Jordán, bordeando el Jordán. Después estaba la ruta por el otro lado del Jordán, que es Perea. Esa era la ruta más fácil, la más segura, la más ligera, la más usada. Esa era la ruta oficial, por así decirlo, ¿no? Como nuestra ruta acá para ir a Buenos Aires, no te va a ir hasta allá, hasta Resistencia, para ir a Buenos Aires, no te va a ir, ¿no? Pero eso más o menos hizo el Señor Jesucristo para ir esta vez a Samaria. Él como que tenía que ir a Buenos Aires, se fue primero allá a Formosa y de ahí se fue para Buenos Aires. Algo así hizo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque le era necesario. Él necesitaba pasar por Samaria. ¿Por qué? Allá había un alma que él tenía que rescatar. Y no solo un alma. Había muchas almas de los enemigos de Israel que él tenía que salvar. Hermanos, a veces nosotros decimos, ¿para qué vale la pena, Aníbal, irse al Uruguay, a evangelizar al Uruguay, evangelizar Concepción, para Chavarría? No sé, capaz que a Joan le ponemos en Chavarría, que trabaje acá y que haga una obra en Chavarría. No sé lo que vamos a hacer, Dios nos va a guiar. O
José o Ernesto y Gladys, le ponemos acá el chavarrín, no nos vamos a asustar, pero si le mandan las misiones y le sostienen, bueno, es otra cosa, ¿no? O alguien acá que el Señor llame para ir acá a un pueblito, ¿verdad? ¿Sabe que nosotros a veces no le damos importancia a estas cosas? Porque en nuestra iglesia, allá en Corrientes, nosotros estamos re cómodos, teníamos un edificio de 4 pisos, más o menos, teníamos salones por todos lados, un templo con tribuna, hasta ahora está, ¿no? Con tribuna y todo el templo grandísimo, hicieron prácticamente los norteamericanos con la ayuda de la iglesia de Corrientes, hicieron ese templo en el centro de la ciudad. Esa es nuestra iglesia de Corrientes. ¿Saben qué, hermano? Pero estábamos re cómodos ahí. Estábamos llenita la iglesia. Había 11 predicadores en la época de Miguel, 12 veces predicadores. Re cómodos. Un ambiente maravilloso. Don Miguel le da el raje, al que venía a molestar, le da el raje. Acá no hay pleito. Si quieren pleito, allá en la cancha, allí hay pleito. A la cancha de fútbol. Ahí vayan a hacer todo el lío que quieran. Esta es la iglesia del Señor, acá hay paz. Y yo sigo esa línea también. Donde hacemos iglesia, tenemos que ser así, pacífico, ¿no? Pacífico. Y si alguien está mal, con amor, pero si alguien viene a perturbar la paz acá y viene se sienta allá en la punta y le está mirando todo y después sale y hace veneno con todo, ya le estamos por sacar enseguida la tarjeta roja. Pues gracias a Dios, usted no se apure, que todo está perfecto. Yo estoy re contento, ustedes son unos preciosos ángeles. Pero no se vayan a creer que si cuando hay un pastor que no es bien firme, te llegan, como dijo en Hechos capítulo 20, no me voy a desviar, dice, entra enseguida el diablo con alguno acá y no despedazan a todos. Es así. Por eso el pastor, ¿para qué está el pastor? El pastor está para mantener la ley. Viene un lobo y dice, mira, andate para allá, no le moleste al grupito de la ovejita, no vale molestar. El pastor se pone como león a veces cuando viene un lobo, lo saca para afuera. Enseguida lo hace, pero no con amor, es con amor, pero es firme, ¿no es cierto? Ese es un pastor cuida el ambiente, no garrone. Cuando vos entraba en la iglesia, estaba llenita, pero era un ambiente que algunos eran incrédulos, pero como había tan hermoso ambiente ahí, decía, yo me siento más en el paraíso acá. Las predicaciones son tan hermosas, tan alentadoras. No creían todavía en Jesucristo, pero ya estaban contentos con el ambiente que iban ahí, y un día se convertían. Entonces, por el hermoso ambiente que había. Entonces, pero ¿qué me dijo el Señor un día? ¿Qué el Señor me mostró en el corazón un día? Aníbal, vos estás muy cómodo acá. Vos estás muy cómodo. Pero allá yo te necesito, allá en Rivera, te necesito. Y después te necesito también en Artigas. Y después te necesito acá en Mercedes. Y creo que acá me quedo ya. Ya tengo cierta edad, no estoy para. Ahora le voy a mandar a otro, le voy a mandar a otro lado, pero yo ya me quedo acá, ¿no? Eso es lo que creo que el Señor me mostró a mí. De acá no salgo más. Es lo que el Señor me mostró, ¿no? Lo que yo tengo entendido por lo que Dios me hace sentir en mi corazón. Yo ya creo que ya llegué al punto, a cierta edad con mi esposa, que ya me tengo que establecer como pastor y misionero en un solo lugar. Bueno, entonces, pero el Señor sabía que era necesario llegar allá en ese lugar tan feo. Me dijeron, papá, ¿pero qué le predican a lo de eso de las Biblias, tal cosa? Y bueno, el Señor va a tener alguno para mandar ahí. Sí, y allá en Brasil, ¿quién predica? Y bueno, Señor, ahora me enteré de un hermano pastor que se está yendo a predicar al Brasil, a lugares que son bravísimos, que hay indígenas y hay de todo. Y el Señor le mandó a este hermano allí. Bueno, las misiones están mandando, siguen mandando. Y bueno, de paso esta semana estuvimos orando por el hermano Araujo, no sé si me está escuchando. ¿De dónde es el hermano Araujo, María? Arequipa, Perú.
Bueno, se le encendió la casa al hermano, no sé si todo, pero una gran parte de la casa se le encendió. No sé si fue un corte-circuito que hubo, una cosa eléctrica que le incendió toda la casa. Y la misión por todos lados recorrió oraciones por todo ello. Lo mismo cuando nosotros pedimos, también recorre por todos lados. Y nosotros esta semana estuvimos orando por el hermano, los hermanos, ¿cómo se llamaría? Araujo, la familia misionera Araujo en Perú. Hoy teníamos que también leer, bueno, la próxima lista que le hacemos la vamos a poner también a ellos. Pero le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Había en Samaria, había un alma que había que buscar. Y el Señor, cuando te va a salvar, cuando ya estás vos en sus planes, te va a llegar donde quiera que estés vos. Aunque estés metido en la Amazonas, te va a llegar el Señor. Con alguien te va a llegar, pero te va a salvar. El Señor le es necesario llegar a todas las almas que Él va a rescatar. Le es necesario. Y entonces yo le estaba diciendo que había tres rutas, la que seguía el Jordán, la que iba por Perea, y la que peor era la que iba por Samaria, porque no te dejaban cruzar. Directamente no te dejaban. Si eras judío, no te dejaban cruzar. Una vez no le dejaron cruzar a Jesucristo, ni a Jesucristo. Y los apóstoles le dijeron, ¿qué vamos a hacer, Jesús? ¿No quieren que crucemos por ahí? ¿Vamos a ser como Elías, que caiga fuego del cielo sobre todos los samaritanos? Y Cristo le miró así, yo me imagino, ¿no? Cristo se quedó sorprendido. Lo que dijeron, que caiga fuego sobre todos los samaritanos. Entonces Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, dice, el Hijo del Hombre vino a ganar las almas. No vino, sino a muchos salvos ahí lo iba a eliminar. Como me dijo una vez un hermano, no sé si es hermano, no creo que sea hermano, ¿no? Un uruguayo, Yael Rivera, me dijo, ¿y qué pensar los brasileños? Y me dijo, mirá, yo te decía, si yo pudiera mandar una bomba que destruya todo Brasil, yo mandaría, me decía la verdad, destruir. No, pues ese no es el espíritu de Jesús. Serán terribles los brasileños, pero a ese extremo no. El Señor Jesús no es así. En el Antiguo Testamento todavía el Señor Jesús estaba bastante bravo en cuanto a los cautiverios y a todas las cosas. Pero ahora estamos en la era de la gracia de Dios. Va a llegar el momento, sí, que Él va a destruir las naciones que no, ni todos los que no creyeron en Él, como dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, los que no conocieron la verdad. Dios le va a destruir, porque esa va a ser en la gran tribulación que todavía no estamos, porque esos días, si Dios no frenare, como dice Mateo 24, nadie se salvará esos días. Dios tiene que frenar esos días porque esos días se va a apagar el sol, van a caer estrellas. Había una película ahí que estaba entrando un meteorito en la Tierra y estaba por destruir toda la Tierra, y esas cosas pueden suceder. No digo que destruyan toda la Tierra, pero esas cosas pueden suceder en la gran tribulación. Sí, capítulo 2, después leer tranquilito ahí, que le dice bien claro ahí. Y dice en el 4:5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Y el 4:6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado, ¿qué nos dice eso que Jesús era cansado ahí? Que Jesús es hombre, es Dios hombre. Jesús, cansado por el camino, se sentó junto al pozo, estaba cansado. Él era hombre, perfecto hombre. Era como la hora sexta, que es, según la hora judía, es las 12 del mediodía. Y entonces allí, el Señor descansa, ¿no es cierto? Y dice, vino una mujer de Samaria, el 4:7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar qué comer. Esto también nos muestra, como algunos dicen, que el Señor Jesucristo, como los herejes dicen algunos, que era una entidad espiritual y no era una entidad humana. Eso es una herejía. Jesucristo nació de una mujer, él
sufrió, como dice Hebreos capítulo 2, todas las necesidades que sufriste vos en esta vida. Él sabe ayudarte porque todas las pruebas que vos tenés en tu vida, Él las tuvo también. A Él le castigaron, a Él le dieron palo. Y por eso dice que es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque Él mismo padeció, Él mismo sufrió. Entonces un día no le van a ir al cielo y decir a Jesucristo, sí, pero vos no sufriste lo que yo sufrí, vos no sufriste, no. El Señor Jesucristo te va a mostrar, mira, como le mostró acá a su discípulo, mira todo, te va a mostrar todas las heridas que Él tiene, porque Él te va a decir, no es que yo estuve sentado nomás acá en el, como se dice, en el trono, sentado en el trono y ustedes sufriendo allá. Yo bajé allá y yo sufrí todo lo que sufre el ser humano. Así que Él sabe socorrer, dice. Y en el 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido, ya leímos, a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo si tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Ahí está la diferencia, ¿no? Porque los judíos y los samaritanos no se daban entre sí, ¿no? Y respondiendo Jesús, ¿no es cierto? Le dijo, si conociera el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría, espera que le chica un poquito aquí, Él te daría agua viva. Él te daría agua. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla del pozo hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Agua viva. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron su hijo y su ganado? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Impresionante esto es lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo, le estaba hablando de la parte espiritual. Esta mujer estaba entrando todavía en la parte física del agua, el agua física, de tomar un vaso de agua, ¿no? Y saciar la sed física, ¿no? Pero el Señor Jesucristo le estaba ya, como era un buen maestro, le estaba dando a entender que Él vino a satisfacer otra sed, que es la sed espiritual, que es la sed. ¿Dónde está Dios? Yo te quiero encontrar. ¿Dónde estás tú? Por favor, quiero conocerte. Tengo sed de ti. Quiero ser salvo, Señor. Quiero satisfacer mi alma sabiendo que yo voy a estar un día en la eternidad contigo en el cielo, toda la eternidad. Quiero satisfacer mi alma con saber ya eso. Tengo necesidad, tengo una sed de ti, como dicen los salmos. Y el Señor Jesucristo dice que Él vino a satisfacer esa sed espiritual, esa sed que vos tenés a veces de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te dé para comer, que Dios te dé la vida eterna, como está repleto de versículos. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, por el regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Y dice, porque somos hechura suya, dice el versículo 9, hechura suya. La palabra hechura significa poemas suyos, la palabra literaria significa poemas. Somos poemas suyos, creados en Cristo Jesús. Somos nueva criatura, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Señor, tengo sed de seguirte, Señor, tengo sed de seguir tu camino. Ahí te dice, yo soy el que voy en la selva, impenetrable como el Amazonas, y yo voy con el machete ahí, y sacando todo, limpiando, y vos te vas detrás mío. Yo te estoy preparando la ruta. Así es la vida cristiana. El Señor va delante tuyo, va abriéndote el camino ahí a vos, te va abriendo el camino y vos te vas detrás de Él. Es
un sentido, ¿no? El que hace el peor trabajo, si bien nosotros nos vamos a agarrar algunas cosas también por ahí, pero el que hace el peor trabajo es el Señor que prepara el camino para tu vida. Y Señor, tengo sed de miles de cosas. Bueno, yo soy el agua viva. Yo te voy a satisfacer tu sed. Allá en Isaías 55, yo le leo Isaías 55, versículo 1, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Son abundantes las aguas de Dios. Las aguas de Dios para satisfacer tu sed espiritual son abundantes. Dios puede satisfacer todas las sedes espirituales que vos experimentes en toda tu vida. Él puede, Él es el Dios eterno, el Dios Jehová de los ejércitos, creador de todas esas estrellas, de todo el universo, de todos nosotros, creador de todo. Y Él también tiene capacidad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Todo poder me fue dado a mí. Él puede satisfacer todas. Ah, Señor, ¿cuánto vale tu agua? Si te van a una iglesia te van a fajar, te van a decir, vale tanto. No, venid, acá dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche y todo lo que precisan. Qué bien le vendría este mensaje a alguno, ¿no? Que te quieren cobrar hasta respirar en la iglesia. Esto acá dice Dios, Isaías 51, es totalmente gratuito, las aguas vivas de Dios, el agua viva de Dios, la salvación eterna, una vida de satisfacción personal, una vida de vida realmente que vale la pena vivir en medio de luchas y dificultades. Vos vas a reinar en vida, como dice Romanos 5, 17. Y yo tengo 3 ejemplos, pero termino acá. Yo le dije que no le iba a hacer largo. 3 ejemplos. Está el primer ejemplo que yo tenía de que el Señor dijo acá, ¿no es cierto? Que Él vino a satisfacer, Él vino a satisfacer la sed espiritual de tu vida. Por ejemplo, Zaqueo lo hizo eso. Zaqueo era una persona que aparece en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 aparece Zaqueo. Y en el 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque él era petizo, ¿se acuerdan? Y se subió arriba del árbol y todo le dijo, oh, Zaqueo, yo voy a pasar esta noche en tu casa, este día voy a pasar contigo, Zaqueo. No podía creer. Y la gente que estaban ahí con todo su prejuicio, pero si es un publicano, cobrador de impuestos, enemigo de los judíos y enemigo de todo el pueblo de Israel y enemigo de Dios. Pero Dios no tenía esos prejuicios, porque era también un alma que Él vino a salvar. Las almas que el Señor viene a salvar pueden tener todos los defectos que tengan, pero si Él vino a salvar esa alma, la va a salvar. Y es necesario también, como fue necesario salvar a esta mujer samaritana, que en todo el capítulo ustedes van a poder entender que después le dijeron los samaritanos, porque le invitaron los samaritanos, porque la mujer samaritana, el Señor Jesucristo sabía toda la vida de ella. Ve, llama a tu marido, pero Señor, no tengo marido, bien has dicho que no tiene marido porque 5 ya tuviste, ya le dije, ¿no? Y el que tiene ahora lo tiene medio escondidito ahí, no nos quiere contar. El Señor ya sabía todo. Entonces el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo le vino a salvar a esa. ¿Dónde está todo nuestro prejuicio a veces? Que no queremos charlar con uno porque esa persona tuvo ya 5 maridos. ¿Cómo me voy a meter con esa persona? A veces para predicar, no te digo que vos te metas los pecados de esa persona, pero para predicarle el Evangelio, sí. ¿Sí? El segundo ejemplo tengo también acá, le voy a ver si ya le voy leyendo. El primer ejemplo es Zaqueo.
Después, el segundo ejemplo es Hechos 16, Lidia. Dice que Pablo cuando entra en el capítulo 16 del libro de Hechos, entra a Filipos allá en Europa, primera vez, porque cuando estaba en este lado de Asia, entró ahí tuvo en un lugar ahí cerca en la parte de Asia Menor, él tuvo una visión porque el Espíritu Santo le impidió ir hacia el lugar donde él estaba yendo, le impidió, le dijo, no te vayas, porque el Señor tenía la arma allá, le tenía a esta mujer que tenía que salvarle y el carcelero de Filipo que tenía que salvarle. Entonces el Señor le dijo, no te vas a ir para allá, te vas a ir a Europa. Y ahí entró el Señor, el apóstol, entra en Filipos y se va junto al río y el apóstol Pablo empieza a predicar y dice ahí, y un día de reposo, Hechos 16:13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, era vendedora, mire, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a las palabras que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ahí habla de esta mujer que se convirtió. Ella era religiosa, ella adoraba a Dios. Pero ¿se acuerdan Hechos capítulo 10 que Cornelio ofrendaba a Dios, daba diezmo, daba todo? Él ayudó a la construcción del templo, él hacía todo, pero Dios le mandó lo mismo a Pedro para que le explique que la salvación no es por nada que vos hagas. La salvación tenés que creer en Cristo. Y acá Lidia también tuvo que creer en Cristo. Y Pablo se puso a predicar el Evangelio y abrió el espíritu, el corazón de Lidia y entró el Señor en su corazón. Como entró en nuestro corazón el Señor. Era necesario llegar a Europa. Era necesario. A veces para nosotros no, pero para el Señor sí, porque el Señor tiene un corazón misionero universal. ¿Quién fue el gran misionero de todos los tiempos? ¿Quién fue? Sí, Pablo. Pero hablando de Dios, el Señor Jesús, Él salió de la ciudad celestial, dejó el trono. ¿Y a dónde se fue? A un planetita llamado Tierra, que es así, chiquitito, mirado desde los cielos. Cuando estaban en la luna, los astronautas veían la Tierra. Y Jim Irwin cantó como una pelotita de cristal que con cuidado hay que tratar. ¿Se acuerda la música que cantamos nosotros? Es así, el Señor vino a salvarnos a nosotros. Y tengo otro ejemplo también del etíope eunuco de Candance, Hechos 26 en adelante. Pero ahí sí que me freno. Era que iba en un carro, un etíope judío que era de ¿cómo se dice? Era judío, que se ve que venía de una fiesta, y Dios le usó a Felipe, porque él estaba leyendo Isaías 53, estaba leyendo Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero, y estaba leyendo el Evangelio de Cristo, pero que él no entendía. Y entonces le dijo el Espíritu, le dijo a Felipe, juntate al carro, y se juntó al carro él, y entonces le dijo, estaba leyendo, y entiende lo que lee, le preguntó, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Por eso a veces hay que explicarle a la gente el Evangelio. Vieron que yo trato, en la gracia de Dios, trato de explicarle a ustedes siempre, a los niños, a todos, trato de explicarle el Evangelio, clarito. El Evangelio es que Cristo murió porque nada que vos hagas iba a pagar tu salvación. Nada. Aunque entregue tu casa, entregue tu alma, pero haga lo que haga. Era absolutamente imposible, y un día, si vos no te prendías por Cristo, un día te iba a encontrar contra el paredón. Acá no entras. ¿Y qué dice allá? Mateo 7. Señor, pero si en tu nombre hemos hecho milagros, hemos hecho sanidades, en tu nombre hemos
se guíen por los milagros, ¿eh? Porque no solo Dios hace milagros, cuidado con eso. ¿Saben cuál va a ser la herramienta que el diablo va a engañar en la gran tribulación? El anticristo va a engañar al mundo entero, que dice la Biblia, los milagros. Milagros. Se enloquecen la gente por los milagros. Se enloquecen. Pero los milagros tienen que ser, el primer milagro que vos tenés que conocer es la satisfacción de entender que vos sos salva. Que Cristo pagó todas tus deudas. Es el primer milagro. Y es el más maravilloso. Porque ahí te tenés una vida con Cristo. Vos le orás, Él te oye. Vos lo escuchás, vos vas a escuchar la palabra de Él y salís satisfecha. Es como esa agua que vos tomaste y te dejó. Ah, Señor, yo voy satisfecha en la iglesia ahora. Qué lindo, ¿no? ¿Sí? Sí, que yo me bautice. Ahí no le metió en el agua, ¿no? Eso es lo que tengo que aprender yo un poco de Felipe. Tengo que agarrarle a algún hermano acá y meterle para el agua, ¿no? Bueno, bendiciones, nos vemos.